amados, quisiera decirles que vamos a basarnos en el pasaje que leímos, así que va a mantener su Biblia abierta en el pasaje que leímos en Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Y, mis amados, quiero decirles que el autor bíblico en esa porción de las Escrituras enfatiza lo siguiente, que Jesús es el Mesías, el Rey esperado, pero que viene a reinar con un reino espiritual. Eso es lo que el autor enfatiza en esa porción de las Escrituras, mis amados. Cuando nosotros vamos al capítulo, si quiere buscarlo, si no, no sé, yo le digo, porque es abuelo de pájaro. Cuando nosotros leemos el capítulo 20, encontramos, por ejemplo, versículos 17 al 19, Jesús anuncia su muerte. Jesús anunció su muerte y que será entregado y que será azotado en el capítulo 20. Y luego pasamos al versículo 20 al 28 del mismo capítulo 20 y ahí hay una mamá. Como la mayoría de las mamás, quieren que sus hijos resalten, repunten, que sus hijos tengan un buen lugar, y se acerca una madre y le dice a Jesús: cuando tú estés reinando, que uno de mis hijos esté a la derecha y que el otro esté a la izquierda, ¿no? Esa petición le hace a Jesús ahí en el capítulo 20. Y continúa la narración en el capítulo 20 y llegamos al 29 a 34. Jesús sale de Jericó, porque Jesús estaba en Jericó, sale de Jericó, mis amados, y le acompaña una gran multitud. Y en ese lapso de Jericó que va a entrar a Jerusalén, Jesús sana a un ciego. ¿Dónde estaba Jesús antes de entrar a Jerusalén? En Jericó. Estamos contextualizando el pasaje bíblico, ¿sale? Entonces Jesús estaba en Jericó, porque va a empezar el capítulo y entrando en la ciudad. Entonces, para que podamos comprender dónde estaba Jesús, entonces Jesús estaba en Jericó, mis amados. Muy bien, entonces, la idea principal que el autor quiere dejar, mis amados, aquí a la audiencia, es que Jesús es el Mesías prometido. Ese es lo que el autor quiere dejar a su audiencia original, que todos los judíos sepan que Jesús es el Mesías prometido, ¿no? Y que va a ser recibido allí en Jerusalén. Y eso le comparto a usted también para que usted tenga en mente de qué se trata. Y entonces el tema que vamos a tratar hoy, mis amados, lleva como título, Escenario para el Rey de Reyes. Ese es el título del tema. ¿Y qué es un escenario? Usted ya conoce, usted sabe qué es un escenario. Un escenario es un espacio que se prepara, un espacio o un lugar que se dispone, ¿verdad? Para que se realice un evento extraordinario, para que pues se lleve a cabo algunas representaciones, ¿no? Es un escenario que se prepara bien. Bueno, y entonces lo que nos presenta este pasaje bíblico del versículo 1 al 11 precisamente nos habla de cómo se va preparando el escenario para el Rey de Reyes. Y en primer lugar, mis amados, el escenario, ¿me quieres acompañar? Jesús se prepara para entrar al escenario. Veamos versículo 1 al 3. ¿Quieres ir a tu Biblia? Y dice el versículo 1 al 3, cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Mis amados, ¿para quién es el escenario que se va a ir preparando? Para Jesús, para el Rey de Reyes. Y entonces vemos en estos 3 versículos cómo el Rey de Reyes, cómo Jesús se prepara para el escenario.
¿Qué podemos aprender de Jesús? ¿Qué reflexionamos tú y yo, mis amados, en este pasaje? Que Jesús tomó cada detalle. No olvidó ningún detalle. Jesús, mis amados, podemos aprender aquí que no descuidó nada. Él es el rey, va a ser recibido como el rey que espera Jerusalén, los judíos, y él se prepara. Él se prepara con anticipación. Jesús no hizo las cosas de manera improvista. Jesús, mis amados, se preparó. Se preparó con anticipación. Con anticipación, hermanos, mandó el Señor a buscar el asno. Con anticipación, el Señor Jesús busca tener las cosas a tiempo. En las Escrituras estaba que usaría un asno. Él tiene en mente eso y lo hizo con el tiempo necesario. Jesús no es como usted y yo. A últimas horas del domingo, ¿y dónde quedó la Biblia? ¿Y dónde quedó la? Si aquí tenía yo la Biblia, me acuerdo que el jueves leí la Biblia y no la encuentro. ¿No le ha sucedido? Bueno, solamente a alguien, ¿no? O me iba yo a llevar esta ropa, pero no me acordaba que no lo había lavado y todavía está ahí. Nosotros descuidamos. Somos impuntuales e irresponsables, pero el rey se prepara para el escenario. ¿Qué aprendemos nosotros, hermanos? Debemos aprender que con mucha disposición Jesús se prepara para cumplir lo que está escrito, porque Jesús no se los inventó. Jesús va a cumplir lo que está escrito. Y aquí también no solamente hay responsabilidad, no solamente hay puntualidad, sino una obediencia perfecta. Una obediencia perfecta aprendemos de Jesús en esto. Y yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué te enseña? ¿Qué nos enseña esta porción? Debemos prepararnos bien para obedecer al Señor. Debemos siempre estar atentos y no descuidar nuestra preparación para honrar, para servir al Señor. Segundo punto, mis amados, escenario para el Rey de Reyes. En el segundo punto, mis amados, es escenario anunciado desde el Antiguo Testamento. Este escenario, hermanos, está anunciado. El Padre Celestial, el Dios omnipotente, había fijado con muchos años que el escenario que recibiría a Jesús, Dios lo preparó. ¿Qué dice versículo 4 al 5? ¿Me lees conmigo, por favor? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. ¿Qué dice? Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¡Wow! ¿Y dónde creen ustedes que está escrito eso? Está escrito en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. No necesitamos buscar Zacarías 9:9, ¿sabes por qué? Porque tal como Mateo lo presenta, está escrito en Zacarías. Así está escrito en Zacarías. Entonces, mis amados, el escenario que se va preparando para el Rey de Reyes en su entrada en Jerusalén, ya había sido preparado. Ya estaba diseñado por Dios, ¿no? Tu rey viene a ti sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ya estaba
por Dios. ¿Qué nos enseña, mis amados? Quiero contarles lo siguiente. Mateo, hermanos, no fue a Mateo que se le ocurrió poner esta porción aquí. No. Mateo fue lo que tomó el Antiguo Testamento. Mateo dijo, esto está escrito en el Antiguo Testamento. Mateo conocía las Escrituras y presenta a los judíos y nos presenta a nosotros también de que esto ya estaba escrito con anticipación. Así que, mis amados, Mateo no improvisó, mucho menos inventó. Mateo, mis amados, nos aclara que está escrito. Y por tanto, encontramos pues que a Jesús tampoco se le ocurrió. Pues voy a entrar con un asno y debe ser un pollino. Y por allá vi uno. No se le ocurrió tampoco a Jesús, mis amados. Ya estaba escrito casi 500 años antes que sucedería tal como se hizo en la entrada a Jerusalén. Amados, ¿qué está haciendo Mateo? Los judíos necesitaban saber si en verdad Jesús era el Mesías. Los judíos que han creído en Jesús necesitan saber si su fe verdaderamente está en Jesús. Y los demás judíos que no han creído en Jesús deben saber quién es Jesús para que puedan reconocerlo. Y entonces Mateo se encarga de decirles, ¿saben qué? Este escenario que sucedió, que pasó, estaba ya escrito en el Antiguo Testamento por el profeta Zacarías. Hermanos amados, otra vez, en las Escrituras no hay nada fuera del plan de Dios. Lo que está registrado en la Biblia tiene que ver con el plan de Dios. No hay nada inventado por el hombre, sino que las Escrituras mismas son la voluntad de Dios que se va revelando a través de la historia. La voluntad de Dios, el plan de Dios se va llevando a cabo a través de la historia. Y la enseñanza para ti y para mí es que Mateo nos presenta a Jesús y Él es el Mesías prometido. Él es. Tercer lugar, mis amados, los discípulos también participan en la preparación del escenario. Poco a poco va por eventos el escenario. No solamente Jesús se prepara para el escenario, no solamente el escenario estaba anunciado desde el Antiguo Testamento, sino ahora los discípulos, los mismos discípulos, ellos son instrumentos, son elementos de Dios para preparar el escenario donde va a pasar el Rey de Reyes. ¿Vas conmigo? Y quiero que leamos versículos 6 y 7. ¿Estás ahí? ¿Qué dice? Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Miren, aquí vemos precisamente que los discípulos fueron instrumentos en las manos de Dios. Los discípulos fueron instrumentos para que se cumpliera el plan de Dios. Dios puede hacer cumplir su plan. Y a veces Dios va a cumplir su plan usando a la creación. Pero a veces va a usar a hombres y mujeres fieles, temerosos y temerosas del Señor. Y en este caso, el plan del Señor, en el plan del Señor van a participar sus discípulos. Hombres que escucharon el llamado de Jesús. ¿Se acuerdan que estamos viendo Mateo los domingos? Hombres que recibieron el llamado por medio de Juan, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero también Jesús les dijo, sígueme.
y dejando sus redes, la barca y a su padre, le siguieron. Pues esos hombres ahora están en las manos del Señor, siendo instrumentos para que el plan de Dios se lleve a cabo. Aquí, así que los discípulos, hermanos, también están presentes en la preparación del escenario. Jesús les dijo, vayan a la aldea y tráiganme el asno. ¿Lo hicieron? Sí, lo hicieron. Jesús podía hacerlo solo. Preparar el escenario lo pudo haber hecho solo. Jesús ir y traer el asno. Pero gracias a Dios que hay hombres y mujeres dispuestas a través de la historia de la Biblia. Hace poco contemplamos un escenario allá abajo para recibir a las hermanas. Muy bien hecho, también aquí, pero no se hizo solo. Hubieron personas que dispusieron tiempo, esfuerzo, talento, ¿no? Bueno, así también estos hombres fueron instrumentos en las manos del Señor para preparar el escenario para el Rey de Reyes, del Señor Jesús. Aquí están, mis amados, estos hombres. Así que estos fueron, ¿y saben por qué fueron, mis amados? A buscar, y por qué obedecieron. Porque creían en Jesús, sabían quién era Jesús. Ellos no tenían duda de quién era Jesús. Solo cuando servimos a Jesús de corazón, solo cuando nos disponemos a servir al Señor como Él es digno, es solo porque tú y yo sabemos quién es Jesús. Amados, ellos entonces en verdad creían en Jesús y fueron instrumentos en las manos del Señor. Esos fueron hombres para esa ocasión. Pero hoy día Dios sigue con su plan de redimir al mundo. Hoy día Dios sigue con su proyecto de redimir a la humanidad. Y se supone que tú y yo jugamos un papel importante. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a ser instrumentos en las manos del Señor? Bueno, estos hombres no solamente fueron a buscar el asno, ¿qué más dice el texto, mis amados? Dice el versículo 7, trajeron el asno y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. ¿Qué implica decir que los discípulos le pusieron el manto sobre sus mantos sobre el asno? ¿Qué implica esto? ¿Qué hay más allá de la simple historia? ¿Qué les parece, mis amados? Bueno, dispusieron sus bienes, porque el manto era un bien, era un patrimonio. El manto les servía a los discípulos, ¿sí o no? Y nos vamos a poner, no, el manto era algo que ellos servían cotidianamente. Y lo dispusieron. Podemos decir, lo ofrendaron. ¿Usted haría algo semejante? ¿Usted haría algo semejante para ofrendar a Jesús? Escuché una plática de una ocasión de unas señoras en una época como este, que ya ve que celebran las caídas, ¿no? Y celebran también las posadas para Jesús y sobre todo también en Navidad. Y le preguntan a una señora, ¿usted quisiera darle una posada a Jesús? ¿No? Para celebrar las posadas. Y dice, ¿cómo no? Si es Jesús, ¿cómo no?
Y yo pregunto ahora, ¿usted estaría dispuesto a dar algo para Dios? ¿No? Supóngase que está el asno ahí y va a empezar eh, pues el cortejo, va a entrar Jesús a Coatzacoalcos. Coatzacoalcos es Jerusalén, ¿no? ¿Usted qué estaría dispuesto a dar? ¿Su camisa? ¿Su ropa? No, ¿por qué no le da ahora? Jesús, Él reina, Él gobierna, Él está sentado a la diestra de Dios, Él es el Rey de Reyes. Alguien dijo, ay, si yo hubiera estado en ese tiempo, yo sí hubiese dado también mi manto. No, ahora Él es el Rey de Reyes, Él reina. ¿Por qué no somos instrumentos para servir al Señor? Entonces los discípulos, mis amados, también están en la preparación del escenario para Jesús. Cuarto lugar, el escenario de la multitud para el rey. O sea, vean ustedes cómo se va dando cuadro por cuadro. Jesús se prepara, ¿no? El escenario fue anunciado desde el Antiguo Testamento. Los discípulos participan para crear y formar bien el escenario, pero también ahora la multitud, el montón de gente, ¿no? También ellos participan para que se lleve a cabo y haya un escenario especial. ¿Estás conmigo en el versículo 8 al 10? Todos, por favor. ¿Qué dice? Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y las que iban detrás clamaban diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Ahí está la multitud. ¿Se dan cuenta cómo van los cuadros? Para crear bien el escenario. Y entonces la gente ahí estaba. Era numerosa esa gente. Tendían sus mantos y cortaban ramas y las tendían en el camino. Mis amados, la gente, como eran judíos, conocían, habían escuchado las profecías, que vendría el Mesías, que vendría un libertador, que vendría alguien de la línea de David, del rey David. Y ellos esperaban a alguien que viniera a libertarlos y sacarlos del imperio romano. Y cuando vieron el escenario y están recibiendo a Jesús, ellos dijeron, ya llegó el día. Y la multitud también se une y para completar el escenario. Quiero decirles, mis amados, que en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, un poco antes también y también un poco después, a los gobernantes, que tenía que ver con los reyes y con los emperadores, hermanos, cuando ellos entraban a una ciudad, cuando visitaban a una ciudad, la gente se preparaba, el gobierno se preparaba. Cuando un gobernante en ese tiempo entraba a una ciudad, hermanos, era acompañada de un gran séquito de ejército, de soldados. Eran acompañados, hermanos, por legiones de soldados. Hacían vallas y acompañamientos para recibir a los gobernantes. Amados, y no solamente soldados, sino los funcionarios que habían dentro de la corte, ahí estaban presentes para recibir al gobernante, bien sea un rey o a un emperador. ¿Sí? ¿Qué demostraba esa persona cuando la gente lo recibía? Demostraba poder y demostraba autoridad. O la gente le estaba reconociendo su poder a esas personas y le estaba reconociendo su autoridad. Y cuando Jesús entra a Jerusalén, la gente se unió y dijo, este es el Mesías,
Este es el rey que esperamos. Ya vamos a ser liberados del poder de Roma, del imperio romano. Hermanos, encontramos entonces que en ese tiempo para recibir a los gobernantes, hermanos, había una preparación. ¿Saben qué hacían? Despejaban el camino. Como cuando va a venir un personaje a Coatzacoalcos. Cuando usted vea limpiando las calles, pintando las banquetas, es porque algún gobernante va a llegar, ¿no? Bueno, en ese tiempo también hacían una preparación semejante, despejaban, limpiaban las vías principales y se alfombraban con telas y se adornaban con ramas para asegurar un paso digno, porque para ellos ese gobernante era digno de un recibimiento a la altura del personaje. Bueno, ellos dijeron, este es el Mesías, es el rey guerrero, que nos va a dar la victoria y nos va a traer la libertad. Sí, mis amados, sí, en verdad Jesús es el Rey de Reyes, pero no es un rey de guerra, no es un guerrero con armas, sino es el rey espiritual, es el que tiene un gobierno espiritual. Jesús, hermanos, entonces no entró con un carruaje. ¿Cómo se imaginan que era el carruaje que llevaba a las autoridades en ese tiempo, al gobernante? No era un asno así simple, era un carruaje bien preparado, aunque jalado con caballos, pero no eran cualquier caballos, ¿no? Eran animales finos, ¿no? Que llevaban. Pero Jesús sí está entrando, pero no va en un carruaje fino. Jesús va sobre un asno. No con un ejército que lleva armas para la guerra, va con gente sencilla, va con gente que le ha reconocido como el Mesías, como el Salvador. Esa gente acompaña a Jesús. Con una gente que tienen un corazón lleno de esperanza. Eso acompaña a Jesús. Amados, entonces están recibiendo no a un rey de guerra. ¿A quién están recibiendo? Al Rey de Reyes y recibiendo al Señor de Señores. Así que, mis amados, la gente preparó el escenario. ¿Sí? ¿Qué le presentaron? ¿Qué dice el texto? Dos cosas también. Tendían mantos en el camino, también cortaban ramas, pero había algo más. Había una exclamación. Hosana. En griego es, sálvanos ahora, sálvanos ahora. Esa era la exclamación. Aquí están ellos, mis amados. Pero yo quiero que vayas conmigo al versículo 10. ¿Quieres? ¿Estás conmigo en el versículo 10 y 11? Dice, cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Wow. Unos sabían a quienes estaban recibiendo y otros no sabían a quién estaban recibiendo. ¿No? Unos se unieron porque sabían verdaderamente quién era Jesús y otros se unieron de manera equivocada, pero ahí estaban en el montón, ¿no? ¿Por qué? Porque el texto dice, el versículo 10 termina, ¿quién es este? Muchos decían, ¿quién es este? ¿Quién es? ¿Y qué decía? Otros, versículo 11, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret. Unos no sabían, otros sabían quién era Jesús, que era Jesús. En otras palabras, era el Salvador, porque la palabra Jesús significa Salvador. Muchos decían, ¿quién es este? Y otros, es Jesús, es el Salvador.
Mis amados, ¿tú por qué estás aquí? Tal vez te sigues preguntando, ¿quién es este que adoran los cristianos los domingos, todos los días leen la Biblia? O tal vez tú eres de esos convencidos, Jesús es el Señor. Porque hay gente así todavía. Hay gente que tiene una religión, hay gente que dice orar a Dios, pero no sabe al mismo tiempo quién es. Espero que tú sí sepas y tengas una relación con Él. Último lugar, hermanos, un escenario para el rey en el futuro. ¿Cuál será el escenario para el rey en el futuro? ¿Quieres ir conmigo, por favor? Quiero que te tomes el tiempo y busques en Apocalipsis capítulo 19, aunque hay otros versículos, pero nada más quiero que veamos estos versículos. 19, versículo 6 al 10. ¿Lo tienes? Si estás conmigo en Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 10, vamos a ver un escenario para el rey en el futuro. ¿Qué dice? Todos conmigo. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Uso un pequeño resumen, porque en Apocalipsis, en Mateo, en Lucas, en toda la Biblia dice que Jesús vendrá un día. ¿Cómo vendrá? Cuando Jesús fue levantado entre las nubes al cielo, los discípulos se quedaron sorprendidos, admirados, porque cómo Jesús fue levantado entre las nubes al cielo. Y los ángeles que estaban ahí le dijeron a sus discípulos, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. ¿Y saben qué dice Lucas, mis amados? Lucas dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¡Wow! Si ese escenario que le preparó la gente en la entrada a Jerusalén pudo haber sido hermosa, imagínense el escenario preparado por Dios mismo, la nueva Jerusalén. La Jerusalén terrenal lo recibió en un escenario, pues como pudieron hacerlo, a la manera de los hombres. Ahora imagínense el escenario preparado por Dios en la nueva Jerusalén. Imagínense cómo será ese escenario. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué ha leído usted? Calles de oro, mar de cristal, ¿no? ¿Ande? Qué hermoso. Un escenario que vendrá preparado por Dios para el Rey de Reyes. Mis amados, ya no vendrá humilde, ya no vendrá en su estado de humillación, ya no vendrá glorioso. El escenario futuro para el Rey de Reyes. Yo quiero preguntarte a manera de conclusión, ¿tú estás preparado para ese escenario? Tal vez tú y yo anheláramos, hubiésemos querido estar el día en que Jesús entró en Jerusalén. Tal vez ser parte de esa multitud ahí, de aventar algunas ramas y tal vez mantos, o por lo menos cantar Hosana. Pero ya no podemos. No hay manera de volver atrás. Pero hay un escenario que sí tú y yo podemos participar. El escenario futuro. El escenario que viene en el día glorioso. Pregunto, ¿tú estás preparado para estar en ese escenario? ¿Estarás allí participando? Porque será una fiesta gloriosa.
donde también, ¿qué dice Apocalipsis? Se entonará un cántico nuevo. ¿Estás preparado para eso? Mi hermano y amigo, mi hermano, ¿tú qué dices que crees en Jesús? Si Jesús viniera en este momento, ¿estarías participando de ese escenario glorioso? ¿Estarías ahí? ¿Te ves ahí? ¿O te ves excluido? Y escuchar una voz: no os conozco, apartados de mí. ¿Cómo te ves? O supongamos que tal vez Jesús no venga hoy o mañana, pero si te sorprende la muerte, ¿resucitarás para estar en ese escenario? No hay que esperar la vejez ni esperar estar enfermo para partir de este mundo. Solamente se necesita estar vivo. Todos estamos expuestos para partir. ¿Te verías con el Rey de Reyes en el escenario celestial? ¿Y estarías uniendo tu voz a aquel canto nuevo? Mi hermano, te digo a ti, ¿estarás ahí? ¿O eres de esos que dicen, ¿quién es este? Amigo, que tal vez no has tenido una relación con Jesús, tú puedes asegurarlo hoy. Jesús dice: el que cree en mí tiene vida eterna y no irá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Puedes venir a Jesús. Puedes tener una relación con el Rey de Reyes ahora. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y San Juan dice también: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Y si somos hijos, viviremos y reinaremos con Él. Mis amados, escenarios para el Rey de Reyes. Aquellos escenarios ya pasaron, pero hay un escenario preparado por Dios mismo para el Rey de Reyes, donde no solamente estará Él, sino también estaremos los redimidos por su sangre. Espero que tú puedas tener una relación con Jesús. Oramos. Padre, gracias, porque solo por medio de Jesús podemos tener la esperanza de cantar al Rey de Reyes en aquel día. Solamente por medio de Jesús tenemos la esperanza de estar en el escenario glorioso que tú has preparado. Voy pues a preparar morada para ustedes, para que donde yo estén, ustedes también. Y saben el camino, y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, gracias porque nos has mostrado en el camino, y estamos en el camino, y tenemos la esperanza firme de estar en ese escenario y disfrutar la comunión contigo. Ayuda a mis amigos y hermanos que no tienen una relación firme. Ayúdales, por favor, a dar ese paso decisivo y a reconocerte como el Rey de Reyes. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios a través de nuestro canto. Vamos a elevarlo al trono celestial, porque Él es digno de recibir toda gloria, todo el honor. Y justamente eso vamos a decirle a nuestro Dios: tú eres digno de recibir nuestra alabanza, al que es digno. Digámoslo todos juntos con voz. Signo
al que es digno de toda gloria, de todo el honor, y al que con su gracia sublime, justamente nos permite estar aquí porque nos perdonó de todo pecado. Él pagó justamente el precio y con precio de sangre. Así que digamos todos juntos, gracias sublimes. Es que en esta semana que estaremos recordando su pasión, muerte y resurrección, volvemos a recordar la manera en que nos amó nuestro Señor, que no escatimó su vida justamente
para salvarnos a cada uno de una condena que ya de por sí teníamos más que merecida. Así que digamos todos juntos en actitud de oración de tal manera, nos ama.